Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Campos. A continuación les presento la información en la asignatura de Comprensión y Producción de Textos en la unidad 5, que lleva por nombre el informe. El propósito de esta unidad es que el alumno argumente acerca de un tema de manera clara y detallada con distintos propósitos académicos o laborales. Damos inicio a la explicación de la semana 14, que lleva por nombre ¿Qué y para qué un informe? En este apartado, que es la actividad de la etapa de inicio, se solicita que el alumno conteste las siguientes preguntas detonadoras. ¿Qué sabes sobre los informes de investigación? ¿En qué situaciones se debe escribir un informe de investigación? ¿Qué crees que se necesita para escribir uno? ¿Cuáles son las partes que lo conforman? ¿Qué tipo de lenguaje y recursos gráficos se utilizan en un informe de investigación? También se le solicita al alumno que elabore una reflexión acerca de la importancia que tiene hacer un informe de investigación. A continuación te presento el video tutorial de la etapa de inicio, que es un recurso muy importante para que te puedas apoyar para contestar las preguntas detonadoras. Presta atención. Hola, bienvenidos. Soy Karina Campos, maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este tutorial es diseñado especialmente para ti. Les explicaré cómo elaborar el producto integrador de la unidad 5, el informe. Etapa de inicio. Momento de exploración. El alumno define tema, propósito y destinatario y recursos de organización y distribución de la información para informe propio. Para difundir el conocimiento. El informe. El informe es una de las maneras más utilizadas para comunicar por escrito el discurso científico. Se trata de un documento que describe lo que se llevó a cabo durante la investigación, la forma en que se realizó, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron. Todo ello con el fin de que puedan confirmarse sus resultados, aplicarlos en distintos contextos y hacer posible estudios de nuevos aspectos del tema. Por ello, al elaborar un informe es conveniente reflexionar qué información comunicar, cómo organizarla y qué recursos expresivos utilizar. Su finalidad es comunicar los resultados de una investigación de manera práctica y útil a un destinatario determinado. A la hora de redactar un informe es indispensable plantearse lo siguiente: ¿sobre qué se va a escribir? ¿Quién lo va a leer? ¿Qué uso se le dará? Un informe requiere ser objetivo, además de reflejar un sólido entendimiento del tema estudiado y del material presentado. En él, el autor evita expresar sus opiniones personales y se ocupa de presentar datos y evidencias que, de manera clara y ordenada, apoya los resultados de la investigación realizada. Esto permite al lector formarse una opinión sobre el tema en cuestión. Para redactar su informe, recuerda emplear los recursos para organizar la información. En la página 142 de su libro de Comprensión y Producción de Textos 2 viene un ejemplo que le será de utilidad. Y por último, recuerde elaborar la tabla con los aspectos sobre su informe, en donde debe incluir tema, propósito, destinatario y los recursos que incluirá en su informe. En el siguiente video les explicaré la importancia de formular preguntas para precisar la información de su informe. Gracias por su atención. A continuación te presento la explicación de la semana 15, que lleva por nombre Estructura de tu informe. En esta actividad, que es la etapa de desarrollo, se le solicita al alumno que reconozca cuáles son los elementos que conforman un informe y que indague en diferentes fuentes digitales algunos ejemplos de informes. En la página 136 a la 144 de tu libro de Comprensión y Producción de Textos puedes encontrar un ejemplo de lo que es un informe. A continuación te presento el video de la etapa
de desarrollo para que conozca los elementos que conforman un informe. Presta atención. Etapa de desarrollo. Momento de interpretación. El alumno formula preguntas para precisar información, clasifica fuentes útiles para darle respuesta a las preguntas planteadas. A continuación les presento la estructura de un informe. Un informe de investigación puede componerse de todos o de alguno de los siguientes elementos. 1. Resumen. Constituye el contenido esencial del informe. Es una breve reseña de cada una de las etapas de la investigación. 2. Introducción. Incluye el planteamiento o formulación del problema, que son los objetivos, preguntas y justificación. El contexto general de la investigación, es decir, dónde y cómo se realizó. Los conceptos centrales usados en la investigación, sus limitaciones y la estructura en que se presenta el informe. 3. Índice. Cuando se trata de un informe de investigación extenso, se recomienda incluir un índice para que el lector pueda conocer el contenido y su ubicación, sin tener que leer el texto completo. 4. Metodología. Es la parte en la que el autor explica el procedimiento o la técnica que siguió para abordar el tema elegido y obtener los hallazgos. Se trata de describir cómo se realizó la investigación. 5. Resultados. Es la parte en la que se describen los hallazgos sugeridos del análisis de los datos obtenidos durante la investigación y en donde suelen presentarse tablas o gráficas que los ilustran. 6. Conclusiones. Parte en la que se analizan las implicaciones de la investigación. Se establece cómo se responden a las preguntas, si se lograron o no los objetivos y si se hacen recomendaciones. Se trata del resumen de los argumentos expuestos en los resultados, así como de un párrafo que destaque la importancia del tema y otras consideraciones de carácter más general relacionadas con el tema. La introducción y la conclusión están directamente relacionadas. 7. Lista de referencias. Si el texto del informe contiene numerosas referencias a otras publicaciones o documentos, debe de haber una bibliografía con las fuentes consultadas. Ha llegado el momento de formular su pregunta inicial y elaborar las preguntas secundarias que le ayudarán a construir la estructura de su informe. Recuerda, en los subtemas debe incluir lo que se necesita saber. Observa el ejemplo del tema el azúcar como principal causa de los problemas de obesidad y sobrepeso en México. Recuerda buscar las respuestas a sus preguntas en fuentes confiables que le ayudarán a que su trabajo tenga más veracidad. En el siguiente video les explicaré cómo elaborar la estructura de su informe. Gracias por su atención. En esta misma etapa de desarrollo se le solicita al alumno que elija un tema actual para que realice un informe de investigación y elabore una tabla en donde registre su estructura. Lo que se pide que lleve esta tabla es lo siguiente: el tema, el propósito, destinatario, recursos, pregunta inicial, subtema y bibliografía. Para que puedas buscar un tema de tu preferencia, te recomiendo que uses la aplicación de Google Académico. En esta plataforma vas a encontrar una variedad de artículos de divulgación científica que te serán de mucha utilidad para que puedas elaborar un informe. Como te puedes dar cuenta, en cada uno de los artículos que selecciones, va a venir un resumen, la introducción, el método que utilizaron, los resultados y las gráficas de los resultados. Aquí se empiezan a describir los resultados obtenidos que están representativos en las gráficas. Y finalmente van a encontrar una discusión y conclusiones sobre este artículo. Yo te sugiero
que selecciones un tema de tu preferencia, lo leas detenidamente para que comprendas la estructura que anteriormente se presentó en el video tutorial. En base a la información que se encuentra en este artículo de divulgación científica, puedes elaborar y hacer adecuaciones para elaborar preguntas que se encuentran dentro de este mismo artículo para que después le des respuesta e ir elaborando un artículo, un informe sobre este artículo de una manera más detallada y más compacta. Para finalizar con la explicación te presento el formato de entrega de trabajo. Recuerda que es muy importante que incluyas la foto, tu nombre y el grupo. En la siguiente hoja vas a encontrar la tabla de ponderación de la unidad 5. Te pido que la leas de manera detenida para que comprendas los trabajos que vas a elaborar en esta unidad y cuánto vale cada uno de ellos. En la siguiente hoja viene la lista de cotejo para el subproducto escrito reflexivo. Lo que se le va a evaluar al alumno es lo siguiente, que redacte de forma clara y coherente, utilizando de manera correcta los conectores lógicos y las referencias, que incluya las ideas relacionadas con el tema, presentadas de forma precisa y con una correcta jerarquía, que exprese su opinión personal en los aspectos principales del tema tratado. En el vocabulario y ortografía se le pide que escriba sus aportaciones en forma clara, concisa y utilizando un adecuado vocabulario y cuidando las reglas ortográficas. Y por último, el formato de tareas, que presente su actividad comportada e indicada y con conclusiones personales y citando las fuentes. Todos estos puntos tienen un valor del 10% de su calificación. En la siguiente hoja viene la actividad de la semana 4, que lleva por nombre ¿Qué y para qué un informe?, que es la etapa de inicio. Aquí se solicita que se respondan a las preguntas detonadoras que anteriormente les he leído en la plataforma. Y por último, la actividad de la reflexión personal acerca de la importancia que tiene hacer un informe de investigación. En la siguiente hoja vas a encontrar la lista de cotejo del subproducto, tabla, estructura del informe. Los criterios que se va a evaluar al alumno son los siguientes. En la tabla de estructura del alumno, que el alumno define el tema para el informe, que escriba los recursos para organizar y distribuir la información, que registre las fuentes de consulta y que defina propósito y destinatario del informe. En el área del vocabulario y la ortografía, se solicita que cuide las reglas ortográficas. Y por último, en el formato de entrega de trabajos, se solicita que presenten su actividad comportada e indicada con conclusiones personales y citando las fuentes. Todos estos criterios tienen un valor del 10% de su calificación. En la siguiente hoja viene la actividad de la semana 15, que lleva por nombre estructura de su informe, que es la etapa de desarrollo, y aquí lo que se solicita es que se elija un tema actual para realizar un informe de investigación y que elabore una tabla en donde registres su estructura. Aquí les estoy dejando el espacio en donde van a realizar su trabajo y a continuación les presento el ejemplo para que se puedan apoyar para elaborar el trabajo que se está solicitando. Por ejemplo, el tema es el azúcar como causa principal de los problemas de obesidad y sobrepeso en México. El propósito es informar al lector acerca de que el exceso en el consumo de azúcar está relacionado con la obesidad y el sobrepeso y advertir sobre la gran cantidad de este ingrediente en los refrescos. Destinatario: integrantes de la comunidad escolar interesados en cuidar su salud, pero que desconocen de los efectos que tiene el azúcar al consumirla en exceso. Deberán estar familiarizados con términos como calorías, pero el lenguaje no será especializado. Idealmente, después de leer el informe, se espera que dichos integrantes de la comunidad puedan elegir críticamente los productos que consumen. Recursos: título, subtítulos, negritas y cursivas. Pregunta inicial: ¿es el azúcar la principal causa de sobrepeso y la obesidad en México? Subtema: consumo excesivo de refrescos en México, y la fuente bibliográfica es la siguiente.
Esperando que la explicación haya sido de su agrado, les agradezco su atención.